Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cielo susurra algo antes de que abras los ojos y esta es una de ellas. Hoy es miércoles 15 de julio y mientras el sol aún calienta desde Cáncer, el cielo nos regala un trío de aspectos exactos que no se repetirán en meses. Urano sextil Neptuno, un roce de electricidad con intuición que convierte lo inesperado en idea brillante justo a tiempo. Este es de esos días donde la astrología se vuelve mapa práctico, sobre todo si eres Géminis. Vamos a entender exactamente qué está pasando bajo este cielo. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque más allá del sextil Urano-Neptuno que ya mencioné, hay una red de aspectos exactos que están tejiendo el día. El Sol a 22 grados de Cáncer y la Luna en Leo, en su fase nueva con apenas un 0.7% de iluminación, marcan un ciclo de siembra. Estás en el momento justo para plantar intenciones, no para cosechar resultados. El trío de aspectos exactos, Urano sextil Neptuno, Neptuno sextil Plutón y Urano trígono Plutón, no es casual. Urano en Géminis rompe estructuras mentales, Neptuno en Aries disuelve la urgencia egoísta y Plutón en Acuario retrógrado exige que sueltes el control sobre el futuro. Juntos activan una corriente de innovación profunda. Lo que hoy se te ocurra de forma repentina puede tener raíces colectivas que transformarán tu vida en meses. La luna nueva en conjunción con Júpiter a solo 1.7 grados de distancia amplifica cualquier deseo que declares ahora. Pero ojo, Venus en Virgo cuadra Urano, lo que significa que los planes amorosos o financieros pueden chocar con lo inesperado. No fuerces acuerdos. Mejor observa. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar conversaciones familiares o emocionales pendientes. Neptuno y Plutón, también retrógrados en Aries y Acuario, invitan a cuestionar tu dirección vital. ¿Estás persiguiendo metas que realmente te pertenecen? Hoy es miércoles, día de Mercurio, y un dato curioso, un 15 de julio de 1799 se descubrió la piedra de Rosetta, clave para descifrar jeroglíficos. Así que el cielo te pide que traduzcas señales internas. Antes de actuar, escribe 3 intenciones para esta lunación nueva. Luego veamos cómo impacta esto en Aries. Aries, Saturno en tu signo aprieta su cuadratura con Mercurio retrógrado en Cáncer. Ese arreglo pendiente que ayer pospusiste te reclama hoy con factura. Marte en Géminis sextila a Urano, dándote un as bajo la manga para renegociar sin perder la cara. La luna nueva en Leo ilumina tu casa del dinero, justo cuando Venus en Virgo tensa un aspecto con Urano. No gastes por impulso antes del mediodía. En el amor, lo que no se dijo la semana pasada pesa más que lo que se hizo. Llama a esa persona cuando el sol esté en su punto más alto y cierra el trato o la duda. No hay término medio hoy. Tu ventana de acción se abre entre el primer café y el bostezo de la tarde. Agarra lo que sabes que es tuyo antes de que el día te lo arrebate. Tauro, Venus en Virgo cuadra Urano en Géminis y esa pequeña interrupción que sufriste ayer, el roce de la bolsa contra la silla. Ya, el café que se derramó no fue casualidad. Tu sistema sensorial está más alerta que nunca y cualquier mínima desviación de tu rutina te pide pausa, no ajuste. La luna nueva en Leo ilumina apenas un 0.7% en tu casa de la espiritualidad, así que el trabajo que te esperas sobre el escritorio puede esperar 15 minutos más. Apoya las palmas de las manos sobre la mesa y siente la temperatura de la madera antes de abrir cualquier archivo. En el amor, Marte en Géminis te invita a soltar la mandíbula. Esa persona con la que compartes el desayuno no necesita que resuelvas nada, solo que mastiques más lento a su lado. El consejo de hoy es concreto. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, levántate y cambia de habitación, aunque sea para mirar la pared vacía. No tienes que producir, solo sostenerte. Géminis, Marte en tu signo a 11 grados se despierta con el sextil exacto de Urano a Neptuno. Esa idea que te zumbó en la ducha esta mañana no es ruido, es un mapa que tu cuerpo ya empezó a seguir. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un mensaje que borraste ayer, no para recuperarlo, sino para entender por qué lo mandaste al vacío. Hoy el cielo no te exige decidir, sino escuchar el eco de lo que ya dijiste.
En el trabajo, evita lanzar la propuesta completa. Suelta solo el primer párrafo y observa cómo reaccionan. En el amor, si sientes la tentación de explicarlo todo, cállate y deja que el silencio hable por ti. El 15 de julio de 1099 cayó Jerusalén. Hoy tú puedes soltar una muralla mental que ya no te protege. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y suelta ese diálogo interno que te da vueltas. Tu mente es un puente, no una celda. Cáncer. Mercurio retrógrado a 19 grados en tu signo te hace girar frases y memorias como una lavadora en ciclo lento. Esa conversación que creías cerrada vuelve a mojarte los pies. El sol en Cáncer te sostiene el centro, mientras la luna nueva en Leo prende una chispa en tus proyectos creativos, justo donde guardas los sueños que no compartes. En el amor, Venus en Virgo te pide ordenar lo que sientes antes de ofrecerlo. No des todo ya. Deja que el afecto se asiente como agua que reposa. En el trabajo, Marte en Géminis activa tu red de contactos. Alguien del pasado reaparece con una propuesta que merece tu escucha, aunque tu instinto sea cerrarte. La energía hoy te pide movimiento suave, como quien baila solo en la cocina mientras hierve algo. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, párate y camina 3 pasos hacia la ventana. Ese gesto reanuda el diálogo entre tu cabeza y tu pecho. Guarda lo que más te conmueve como quien dobla una sábana caliente. Leo. La luna nueva en tu signo se junta con Júpiter en el grado exacto del amanecer y te despierta con una sensación de expansión que no sabes dónde poner. Ese impulso de querer comerte el día tiene un destino concreto, la conversación que postergaste con tu pareja o socio porque temías que sonara a reclamo. Pero hoy tu luz no pide permiso, pide forma. Mercurio retrógrado en Cáncer sigue removiendo los escombros de lo que no se dijo, y con Venus en Virgo cuadrando a Urano, un detalle mínimo, una palabra mal puesta, un gesto que interpretaste puede romper el hechizo o sellarlo. No te enrosques en la duda. El trabajo te pide que muestres tu autoridad sin explicarla, firmas, plazos, ese proyecto que dejaste a medias porque esperabas validación. Nadie va a darte el visto bueno que no te des vos. Cuando veas tu reflejo en la pantalla del teléfono al mediodía, recuerda que el sol en Cáncer te pide nutrir lo que inicias, no solo brillar. Tu reino se construye con actos, no con promesas. Virgo. Con Venus en tu signo formando cuadratura con Urano en Géminis exacta a 1.5 grados. Ese impulso de reorganizar tu espacio de trabajo choca contra la interrupción que llega justo cuando tienes las manos ocupadas. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la salud te hace revisar 2 veces cada síntoma que sentiste la semana pasada, y no es paranoia, es tu sistema pidiendo ajuste fino. La luna nueva en Leo ilumina tu sector de finanzas compartidas, así que el detalle que hoy descubras en un estado de cuenta puede cambiar una decisión que posponías desde mayo. En el amor, la tensión Venus-Urano se siente como esa conversación que empieza bien, pero se desvía por un malentendido técnico. Revisa el tono de tu mensaje antes de enviarlo. Cuando notes que aprietas la mandíbula frente a la pantalla, cierra los ojos y masajea el punto entre tus cejas con el dedo índice. La precisión que buscas afuera empieza por soltar la tensión que guardas en los hombros. Libra. Con Venus en Virgo cuadrando a Urano en Géminis desde tus casas de dinero y comunicación, ese gasto impulsivo que casi hiciste ayer tiene una segunda oportunidad para detenerte. Revisa el extracto bancario antes de comprar lo que brilla. El sol en Cáncer desde tu casa del trabajo sigue iluminando acuerdos pendientes, y Mercurio retrógrado ahí mismo te pide leer la letra chica de ese contrato que firmaste hace semanas. Tu energía hoy se siente como un cable pelado, mucha tensión eléctrica pero sin dirección clara. La luna nueva en Leo desde tu casa de la salud te pide un gesto físico concreto. Cuando sientas la primera punzada de ansiedad en el pecho, pon las palmas abiertas contra la mesa y respira 3 veces contando las costillas. No es el día para mediar entre otros, es el día para mediar entre lo que quieres y lo que firmaste. La belleza de tu signo hoy está en saber cuándo cerrar la boca y cuándo cerrar la sesión del banco. Escorpio. Plutón retrógrado en tu casa de las alianzas tensa con Mercurio también retrógrado en Cáncer. El mensaje que borraste anteayer a las 2 a.m. no se fue, solo se enterró más hondo y hoy vuelve a la superficie cuando menos lo esperes. No es casualidad que hayas estado evitando abrir ese chat o posponer una llamada que sabes que redefinirá algo. Venus en Virgo sextil
a tu Marte natal te da precisión quirúrgica para cortar el nudo. No necesitas horas de conversación, solo una frase concreta. Amor y labor se cruzan aquí. Ese intercambio pendiente con un socio o pareja tiene fecha de caducidad. La energía está para cerrar ciclos administrativos también. Ese trámite olvidado, la suscripción que ya no usas. Tu consejo: la próxima vez que tu teléfono vibre y sientas el estómago apretarse, responde antes de que el impulso se enfríe. La verdad que callas hoy es el esqueleto que mañana ocupará tu cama. Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer, justo frente a tu Júpiter natal en Leo, está poniendo en pausa ese plan de viaje que tenías en la cabeza. No lo fuerces, porque el mapa cambió y aún no ves la ruta despejada. Mientras tanto, la luna nueva en tu signo herido de Leo se prende con Júpiter y te llena de una fe expansiva pero difusa, como un horizonte que brilla sin que sepas bien por dónde empezar a caminar. Hoy tu energía se siente como un motor encendido en punto muerto. Tienes ganas de todo, pero nada termina de arrancar. En el trabajo, evita firmar acuerdos nuevos. Mercurio retrógrado te juega en contra. En el amor, la cuadratura de Venus con Urano te pide sinceridad incómoda. La próxima vez que esa persona te mire a los ojos, no desvíes la mirada. El consejo del día es que uses esa inquietud para reordenar el equipaje interno, no para lanzarte al camino. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, siéntate 5 minutos con los ojos cerrados y pregúntate qué es lo que realmente quieres llevar contigo. El horizonte no se mueve, eres tú quien decide dar el paso. Capricornio. Saturno en Aries a 14 grados aprieta contra la estructura que te sostiene. Esa rutina que protegiste como escudo hoy se siente más como jaula que como fortaleza. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve polvo de una conversación financiera que creías cerrada. El número que viste ayer en tu pantalla no fue coincidencia. La luna nueva en Leo ilumina tu casa de recursos compartidos, y aunque el signo del día sea Géminis, para ti esto es pura logística emocional, lo que debes cobrar, lo que debes aclarar, lo que alguien te debe devolver. No es momento de forzar resultados, sino de revisar el contrato, el de papel o el tácito. Cuando veas el sobre o la notificación que has estado posponiendo, ábrelo sin preparar discurso. La respuesta que buscas está en los datos, no en tu interpretación previa. Lo que construyes ahora no se mide en metros, sino en silencios bien colocados. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo te devuelve una versión tuya que creías archivada. Ese viejo patrón de aislamiento toca a tu puerta justo cuando el colectivo te pide presencia. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve conversaciones familiares inconclusas y aunque tu instinto sea desconectarte, la red que tejiste hoy necesita un nodo firme. En el trabajo, evitas explicar tu método porque sabes que no encaja en el molde de nadie. La tensión con Venus en Virgo te pide soltar la autosuficiencia como escudo. El amor te llega por canales inesperados, un mensaje que reenvías sin pensar despierta, una chispa que no esperabas. Cuando sientas el primer impulso de retirarte, quédate un minuto más en el grupo y observa lo que ocurre. Tu rareza no es un error de diseño, es la frecuencia que otros apenas empiezan a sintonizar. Piscis. Con Mercurio retrógrado aún en Cáncer cuadrando a tu Neptuno en Aries, esa conversación que tuviste ayer en la cocina, donde dijiste «está bien» sin sentirlo, hoy te devuelve el eco justo cuando menos lo esperas. La luna nueva en Leo activa tu casa del dinero compartido y Júpiter junto a ella te empuja a soltar el control sobre un ingreso que llegó torcido. Tu regente Neptuno recibe un sextil exacto de Urano desde Géminis. La señal que pediste llega disfrazada de sincronía absurda, como el número de ticket que coincide con tu código postal. En el trabajo, evita firmar cualquier papel hasta que pase el mediodía, porque el detalle que hoy parece menor pesará mañana. El consejo para ti: cuando sientas el primer escalofrío de la tarde sin razón, respira hondo 3 veces y nombra en voz baja lo que viste en el sueño de anoche. Ahí está la respuesta que buscas. Tu sensibilidad no es carga hoy, es brújula. El sol en Cáncer y esta luna nueva te dejan con una sensación de que algo se está cerrando en el pecho, justo donde guardas lo que no dices. Antes de dormir, pon la mano sobre el esternón y respira lento, como si le dieras permiso a ese nudo de soltarse sin juicio. No necesitas resolverlo todo esta noche, solo reconocer que está ahí.
Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.